y del problema del puerto o de la imposición del puerto a lo que está ocurriendo en la comarca. Porque conmigo está Toribio García, el expresidente del Congreso Regional en la comarca Nave Buglé. Toribio, Silvia Carrera está expulsada. Sí, buenos días, licenciado, y buenos días, televidente. En realidad, pues, si nos vamos en la génesis real, hace muchos años Silvia ha sido expulsado de la comarca Nove Buglé, desde que falló contra el pueblo con la ley 11, pactando la ley 11, abriendo la puerta a las construcciones hidroeléctricas en el territorio de la comarca. Desde ahí el pueblo lo desconoció. Pero sin embargo, algunos allegados a los poderes económicos han querido mantenerla a ella. Por ejemplo, tenemos al mayor interesado, Roberto Bobby Eisman, que le regaló un carro. Tenemos al licenciado Alvin Widen, que ahora dice ser el asesor de la comarca Nove Buglé de ella. Y el presidente Juan Carlos Varela, que lo mantiene, ¿no? Y son situaciones que la comarca Nove ya designó un paso en decir de que Silvia Carrera ya no es las autoridades de la comarca. Incluso me dices que ella ni siquiera va a la comarca. Tiene más de 3 años que no va a la comarca, ni siquiera rinde informe, ni siquiera ha ido a decirle al pueblo Nove Buglé a donde ha conseguido todos los bienes que ella tiene. Porque sinceramente nos hemos dado de cuenta que bajo las investigaciones que se ha hecho a través del Congreso en la comarca Nove Buglé, que ella ha adquirido muchos bienes en el área, sí, cuando era una mujer muy humilde. Y después de eso, pues... ¿Bienes como cuáles? Tengo entendido que ella ya ha tenido alrededor de 6 carros en estos últimos tiempos del gobierno anterior y ahora este gobierno, ya independientemente del regalo que le hizo el Bobby Eisman con el Hilux. Después de eso, el presidente Juan Carlos Varela, apenas que entra en el poder, le entrega una camioneta de último modelo, valorado casi $80,000, y bueno, y así sucesivamente. Último, ahora tiene otro carro que se le dio, y ahora el mantenimiento completo que se le está dando a través de los impuestos pagados por el SPI aquí en Panamá, por el pueblo panameño. Le tienen puesto toda la seguridad a ella, porque sin ella corre peligro. O sea, son situaciones que está pasando en la comarca. La gobernabilidad, que es la parte importante de nosotros, nuestro gobierno interno en el territorio es un gobierno muy autónomo, sí, muy aparte a las situaciones que hay en el país. Y es por eso que nosotros hemos dicho que los gobiernos deben respetar. O sea, nosotros nunca hemos dicho que estamos en contra de que el país se desarrolle. Simplemente nosotros queremos que se nos respete nuestro gobierno interno, porque nuestro gobierno es ancestral. Claro. Este es un manejo ancestral que viene hace mucho tiempo, antes que llegaran los colonos en Panamá. Ya nosotros existíamos, teníamos un gobierno, y eso lo queremos seguir manteniendo. No haciéndole daño a la ciudadanía que ya sabemos que vive en Panamá. Simplemente queremos que respeten nuestras jurisdicciones internas. Visto, yeah, es decir, vamos a decir una visión simplista, una visión ladina de la comarca. Es decir, quienes vemos la situación desde fuera, creemos que Silvia Carrera es como si la comarca fuera un país. Silvia Carrera es la presidenta de ese país, y el Congreso General es como si fuera el Congreso o la Asamblea de ese país. Lastimosa, sí, te estoy diciendo la visión, sí, que es lo que todos creemos que funciona así. Pero antes de iniciar esta entrevista estábamos hablando y me estás diciendo, no es así. Lamentablemente, cuando la ley 10 se da en la comarca, la ley 10 se reconoce. También en el artículo 17 de la ley 10, sí, se reconoce, el Estado reconoce mediante la Constitución de la República de Panamá la existencia del Congreso General como máximo organismo de decisión e expresión étnico-cultural, quien tiene decisión y poder elegir. Silvia, en este caso, si fuera cacique, porque no es cacique. Ya no es cacique. Ella simplemente es una autoridad administrativa, vendría a ser como gobernador de enlace entre la comarca Nove Buglé a través del Congreso General con el gobierno central. Es decir, ella es las funciones de una gobernadora, sí, que un gobernador en este país no hace absolutamente solamente nada o mucho. Comunicaciones, enlaces, sí, ese es su trabajo. El trabajo de Silvia, si fuera cacique, el trabajo de Silvia fuera eso, traer informaciones entre el gobierno central y a través del gobierno de la comarca, que es el Congreso General. ¿Quién lo preside? La Junta Directiva, que es, que en este caso, nuestro presidente de la comarca Nove Buglé
mediante la ley 10 en el artículo 17 reconocido, está el profesor Pedro Nola Flores exitente, ahorita mismo como el presidente. Ese es nuestro ejecutivo en la comarca Nova y la junta directiva. Ese es el gobierno de nuestro territorio. Ese es el gobierno que aún siendo él el gobierno, él no puede decidir como junta directiva. Y hacer o firmar algo a nombre de nada, todo. porque eso lo decide el pleno del Congreso. Si el pleno le faculta a él firmar un acuerdo, un pacto o un proyecto de una alta magnitud como el proyecto de Barro Blanco, lo tiene que primero avalar el pueblo, que es el Congreso en pleno. Entonces, ahí pasar entonces a la Junta Directiva, a los encuentros interregionales, para que los encuentros interregionales lo ratifique y, por último, el presidente del Congreso firma ese documento. Porque me dices también, porque una de lo que dijo Alvin Widen fue, este convenio Cabrera Varela lo firmaron todos los caciques de la comarca. Si no vamos a ver las realidades, Ajá. existiendo los caciques en la comarca, no solo hay 3 caciques, ¿ya? No existen 3 caciques, hay 3 caciques regionales, Sí. que componen las 3 regiones de la comarca en Nova Buglé, un cacique general y los 12 caciques locales. Estaríamos hablando de 16 personas, si eso hubiera sido así, son los que tenían que firmar este documento, pero no es así. También dijo la expulsión de Silvia Carreras Espuria porque no estaba en el orden del día del Congreso expulsarla a ella. Y 2, dice él que no había el quórum reglamentario. Lamentablemente no sé a dónde argumenta el licenciado Widen, que yo lo respeto mucho como mayor de edad, su señor, se respeta, sus decisiones, su intelectualidad, yo lo respeto, pero nosotros aquí no podemos agarrar la ley e interpretarlo al estilo de uno porque uno le da la gana. Simplemente yo le quisiera darle este mensaje al licenciado Widen, que vaya a la ley, a la norma jurídica, en el artículo 16, 17, el artículo 20, el artículo 18, habla las funciones de un cacique. En este caso, Silvia no es cacique. Ahora, también habla de las funciones de los congresos. La ley dice que Silvia, si fuera cacique, Silvia tiene que estar todas las veces que el pleno del Congreso se reúna y llame. Es una obligación, mediante la ley 10, que Silvia como cacique tenía que ir a rendir informe. No ha ido. Ahora, el Congreso, que sabe muy bien que se celebra en Cerro Algodón, es un Congreso que ya fue, ¿cómo se llama?, destituido o fue ya rechazado por la Corte Suprema de Justicia mediante el decreto 537 que fue derogado. Sí. Un Congreso que no existe. En este caso, el Congreso tradicional que preside el profesor Pedro Nola Flores es el Congreso existente mediante el artículo 17 de la Ley 10. Pero sí le digo algo, ¿por qué se mantenía? Porque el gobierno le dio el aval mediante el gobierno del ministro de Gobierno y Justicia, a través de Milton Enrique, le dan el poder, ¿ya?, para que ese Congreso, aún siendo obsoleto, siga manteniéndose, para que ellos ratificaran el acuerdo de Silvia Carrera y Varela. La veramente, gracias le damos a Dios, en primer lugar, como pueblo en Nova Buglé, y gracias le damos al pueblo y a los compañeros que estaban ahí, que decidieron de votar en contra. Pero ¿cómo hubiera pasado si no iba a haber quórum? Son 280 delegados, habían 140 y algo, como lo decía el decreto 537, o sea, la mitad más uno. ¿Ya? La mitad más uno, estaba la mitad más uno. ¿Cómo hubiera sido? Yo quisiera ver la interpretación de Alvin Widen, que me diga a mí, ¿qué hubiera pasado si los 76 delegados que estaban ahí hubieran votado a favor? Eso sí hubiera sido un éxito. Claro. Ahí no hubiera habido extralimitaciones, no hubiera habido nada. Pero lamentablemente eso no fue lo que le sucedió a él. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Por qué? Porque, es decir, Silvia Carrera es un peso muerto para ustedes en la comarca. Porque ella va a insistir y el gobierno la va a seguir reconociendo a pesar de todo. ¿Y qué va a pasar con Barro Blanco? La comarca ya ha tirado una decisión completa. La decisión, el pueblo ha dicho que Silvia tiene que entrar a la comarca para que sea castigado. Y el castigo de la comarca no es más que concientizar a las autoridades, si hicieron una tratada, concientizarlo para que ¿Y qué van a hacer con la señora Silvia? Por todas las extralimitaciones. No, pero ¿qué van a hacer con ella físicamente? Es decir, bueno, entra a la eso comarca. el pueblo decidirá qué va a hacer con ellos. Ni siquiera nosotros como dirigentes sabemos qué es lo que van a pasar con ella. Wow. ¿Ya? Con razón Entonces, no quiere entrar. ¿por qué? Pues nosotros también estamos corriendo ese pellejo.
Yo como presidente del Congreso Regional de la región mía, ¿cuál es mi jurisdicción? Yo también corro esa misma clásica que de repente pudo correr Silvia Carrera en su momento. Pero si yo estoy bien con el pueblo, yo no tengo miedo con el pueblo. Yo estoy entre medio del pueblo. ¿Y ella ha anunciado que va a ir pronto? No lo va a hacer. No lo Porque va a ella sabe muy bien que ella le falló al pueblo. Y si ella le falló al pueblo, ¿qué más Oye, le queda? a mí me han Buscar un dicho exilio. que se han visto chinos merodeando Cerro Colorado. ¿Es cierto eso? Varios. Varios. No uno, varios. Están los canadienses, están los chinos. Allá hay intereses muy, muy arriba a través de Barro Blanco, licenciado. Lo que pasa es que al dar el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco en concesiones hidroeléctricas, se sabe muy bien que en el acuerdo carrera que se hizo, hay un acuerdo de la cuenca hidrográfica que habla de la cuenca 114, y la cuenca 114 empieza desde la desembocadura del río Cubíbora, que entra en el embalse del río Tabasara, desde el río Cubíbora hasta la cordillera en la serranía de arriba, donde está la capital de la comarca, que es Atutugrí. Y ahí mismo está Cerro Colorado. Está Cerro Colorado. ¿Qué interés hay detrás de eso? ¿Ya? Entonces, esa es la realidad. Entonces, por eso nosotros hemos dicho que no vamos a aceptar, no es porque Tabasara en realidad haga daños de verdad. Sí hay daños, Claro. pero hay más daño la parte de arriba porque van a ser reforestados. Y la reforestación que viene, privatización a través de la ANAN. ¿Y quiénes son los dueños de eso? Sabemos clarito quiénes son los dueños. ¿Quién es? La empresa Geniza y 2, 3, 4 gatos, ahora se lo quieren quitar para dárselo a los Mota. Caramba. Son los que quieren adueñarse, dice que supuestamente son los garantes y que sí pueden mantener ese proyecto sin hacerle daño al ecosistema si ya el daño está hecho. Dios mío. ¿Sí? Bueno, Gabribio, como siempre, un placer tenerte por acá. Vamos.